Y es noticia la sanción por corrupción al expresidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, por parte de Estados Unidos. A través de un documento, el Departamento de Estado designó a Yamatei como no elegible para ingresar a territorio estadounidense, al señalarlo de haber participado en hechos de corrupción significativa. La oficina dijo tener información creíble que indica que el exmandatario aceptó sobornos a cambio del desempeño de sus funciones públicas durante su mandato. El veto también se extiende a 3 hijos mayores de edad de Alejandro Yamatei. El Departamento de Estado tiene información creíble que indica que Yamatei aceptó sobornos a cambio del desempeño de sus funciones públicas durante su mandato como presidente de Guatemala, acciones que socavaron el Estado de Derecho y transparencia del gobierno. Estados Unidos sigue comprometido a fortalecer la transparencia y la gobernanza en Guatemala y en todo el hemisferio occidental, y continuaremos utilizando todas las herramientas disponibles para promover la rendición de cuentas de quienes la socavan. Es importante ahondar sobre este tema. Está con nosotros a esta hora Telma Aldana, es ex fiscal general de Guatemala. Señora Aldana, bienvenida, qué gusto saludarla. ¿Nos escucha, señora Aldana? Bienvenida. Bueno, vamos a corregir un poquito el audio que está sucediendo, pero primero, la semana pasada, uno de los hijos mayores del expresidente Yamatei fue cuestionado al arribar en avión a la Florida y se le negó el ingreso. Luego ya se emitió el comunicado por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos que por estas dudas creíbles de corrupción del expresidente Yamatei, pues se le vetaba la entrada. Señora Aldana, está con nosotros, bienvenida. Gracias, Enrique, buenas tardes. Exfiscal, buenas tardes. Primero sobre esto noticioso que decide el Departamento de Estado de Estados Unidos negarle la entrada al país a Yamatei y a sus cercanos, aunque no existan sentencias de culpabilidad. Una opinión sobre ello. Indudablemente el Departamento de Estado tiene información creíble, como lo indica su comunicado, de que el señor Yamatei incurrió en graves problemas de corrupción. La situación es que desafortunadamente el Ministerio Público de Guatemala no cumple con su trabajo. La fiscal general Consuelo Porras, que debió de guiar investigaciones hace mucho tiempo, cuando la Fiscalía Especial contra la Impunidad había hecho algunas gestiones para las investigaciones. Así es de que en Guatemala hay impunidad y esta nominación que hace el Departamento de Estado es indudablemente para tomar en cuenta por parte del Estado guatemalteco. ¿Considera, señora Telma, que el castigo trasciende a Guatemala? Es decir, ¿es un mensaje para otros mandatarios, al menos latinoamericanos? Ojo, atención si socavan la democracia. Claro, es un mensaje para Guatemala, para futuros gobernantes, para anteriores gobernantes y también para América Latina particularmente, en el sentido de que hay una lucha contra la corrupción que es a nivel internacional y que todos deberíamos de apoyar. En lo personal, exfiscal, ¿ve un escenario para poder regresar al país y qué tanto dependería del nuevo ejecutivo Arévalo? Yo tengo deseos inmensos de volver a mi país. Son 5 años de exilio, 5 años sumamente difíciles. Yo sé que el presidente Bernardo Arévalo tiene toda la voluntad de que los más de 100 entre jueces, fiscales, defensores de derechos humanos, prensa, periodistas independientes, podamos volver a nuestro país y esperaríamos poder tener un diálogo y estructurar un plan, un programa para que ese sueño se vuelva realidad. En este sentido, Arévalo exigir la renuncia a Consuelo Porras, ¿es correcto a su parecer por el tema de separación de poderes?
Es correcto, porque efectivamente existe separación de poderes. El Ministerio Público es una entidad autónoma, pero el fiscal general es nombrado por el presidente de la República y en consecuencia al presidente también le conviene y le compete velar por un Ministerio Público autónomo e independiente, situación que en este momento no existe en el país porque la señora Consuelo Porras se ha dedicado los últimos años de su gestión a criminalizar a personas inocentes y recientemente llegó al extremo de criminalizar el proceso de elección democrática que tuvo el pueblo guatemalteco. Así es de que la señora Consuelo Porras no puede estar en el puesto, no llena los requisitos que la Constitución exige. Así es de que es correcto que el presidente de la República le exija la renuncia para dar paso a que una persona íntegra, con valores morales y respetuosa de la ley, asuma el cargo. Preguntarle sobre la jornada, porque apenas culminó el lunes el proceso de posesión, así que todavía es muy noticioso. ¿Por qué se resistió tanto la toma? ¿Pudo más el pueblo que ciertos poderes oscuros? Usted deme su opinión. Sí, efectivamente fue sumamente difícil desde el momento mismo en que el presidente Bernardo Arévalo pasó a la segunda vuelta. Iniciaron los ataques dirigidos desde el Ministerio Público de Guatemala y conforme fueron pasando los días, esos ataques se intensificaron. El presidente y la vicepresidenta incluso tuvieron noticias de atentados en su contra y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos les otorgó medidas cautelares por esa razón. Luego, cuando tenían que ser juramentados, la comunidad internacional que tenía presencia en Guatemala pudo verificar in situ cómo funcionan estas articulaciones de intereses oscuros para no permitir que ambos asumieran la función que el pueblo les ha encomendado. Ha sido sumamente difícil. Ya están en posesión del cargo el presidente, la vicepresidenta, pero ahora tenemos problema con la elección de junta directiva del Congreso. Esperaríamos que mañana se ratifique la elección para poder avanzar hacia una verdadera democracia, que es lo que necesitamos en Guatemala. Porque no terminaron de ponérsele trabas, ¿no? Se le quitó personalidad jurídica a Movimiento Semilla, o los diputados que están en la Cámara que tomaron posesión ya son ahora independientes. En temas de gobernabilidad, pues va cuesta arriba. Claro, y es que revisando el origen de este problema político, un juez sin tener la competencia y aplicando la ley contra la delincuencia organizada a una organización política, prácticamente ordenó la suspensión provisional del partido Movimiento Semilla. En principio, el juez carece de esas facultades, son del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala y además le están aplicando todos los efectos legales como que se hubiese cancelado el partido político. Y esto es indudablemente para debilitar al gobierno del presidente Arévalo. Más allá, fiscal, de corrupción, otros temas como el narcotráfico queda evidenciado que deben abordarse de una mirada regional o incluso hemisférica. Entonces, quizá el mensaje del crimen también busque este alcance. La pregunta es, ¿cuál es el mensaje del crimen con el asesinato del fiscal en Ecuador, César Suárez, pues para todo este poder judicial? Sí, es un mensaje muy fuerte que debe alertarnos a América Latina en el sentido de que la lucha contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, contra los delincuentes de cuello blanco, la corrupción, merece todo nuestro esfuerzo y coordinación nacional e internacional y el apoyo de la comunidad internacional
porque afecta a nuestros países, porque hace más grande la brecha de la pobreza y necesitamos desarrollo. Telma Aldana, exfiscal general de Guatemala, muchísimas gracias por estos minutos y hasta pronto. Gracias, Enrique. Feliz tarde.